¿Cuántos recuerdan la serie que mi esposo nos dio acerca del Espíritu Santo? ¿Recuerdan? ¿A cuántos se les olvidó? También a mí. La persona del Espíritu Santo a lo largo de la historia ha sido el Dios olvidado. De hecho, hay muchos libros que titulan así: el Dios olvidado. El jueves el pastor Juan Daniel nos habló acerca de lo que dice la palabra en Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne y que iba a derramar sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los siervos, siervas, de su espíritu. ¿Y que iban a qué? ¿Iban a qué? Los que vinieron el jueves, profetizar, sueños, visiones. Y aún nos habló un poco acerca de lo mal administrado que es esta verdad. Porque muchos usan la frase Dios me dijo y Dios me dijo. Y eso es demasiado peligroso porque Dios también dice algo. Y es yo no le dije. Y necesitamos por eso ser responsables con que lo que hablemos sea conforme a la palabra del Señor. Y me pareció especial porque en ese mismo texto dice la palabra, dice, entonces derramaré el Espíritu. Texto atrás, dice la palabra del Señor que el Señor exhorta al arrepentimiento y que Él hace una promesa de restauración. Entonces muchas veces nosotros queremos de parte del Espíritu Santo de Dios su poder. Queremos las visiones, queremos los sueños, pero no lo queremos a Él. Y esto suena raro, pero es verdad. Es como cuando usted va al médico y usted al médico no le interesa la vida del médico, pero sí le interesa la consulta que le da. Los médicos que están acá me entienden lo que les digo, porque tienen pacientes difíciles. Pero después, cuando entienden la persona que tienen al frente, ¿tienen pacientes lindos los médicos de acá? Sí, algunos tienen al lado el paciente. Porque ya no están acercándose con el fin de obtener algo de esa persona. Ya se vuelve una relación. Y quisiera hablarles de ello, porque el Espíritu Santo de Dios es la persona más ignorada. ¿Cuántos tienen el sticker de los muñequitos? Que llega el amiguito así, hola, y lo miran y le dicen como, yo lo anoté, espere. Les dice, el muñequito le dice algo, o sea, la personita, la tal cosa, y lo miran y dicen, ya, ¿en qué estábamos? ¿Lo han visto? La ignoración. Yo tengo el sticker porque alguien me lo mandó. Es que, ya, ¿en qué estábamos? Y eso hacemos nosotros. ¿Cuántos han ignorado a alguna persona? Por X o Y motivo. Porque, ahí viene, qué pereza. Ese tan maluquito. Viene con lo mismo. Ya viene a decir lo mismo. Y lo ignoramos. ¿Y eso se siente chévere? De ninguna manera, se siente horrible. Se siente terrible. Y estuve indagando un poquito acerca de lo que ocasiona el rechazo. Y una psicóloga explica que, por ejemplo, que nosotros tenemos un cerebro prehistórico. Dice que, pone el ejemplo de una tribu, que cuando lo excluyen, a esa persona la excluyen, la rechazan, esa persona sale de ahí y no sobrevive mucho tiempo, porque se siente morir. Y en los estudios que han hecho dice que el sentimiento de rechazo produce lo que usted traduce como dolor. Ese sentimiento de rechazo genera eso en la vida de la persona. Y las personas que hemos sido rechazados en algún momento sabemos lo que se siente. Lo que uno siente cuando no lo tienen a uno en cuenta, cuando hacen el parche, pero aquí entre nositos, para que no se dé cuenta el que está ahí, porque es el pelado, porque es el que no tiene plata o es el amargado, el maluco, el que no es tan chévere. Y ese sentimiento de rechazo produce mucha tristeza. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios tiene que sufrir esa misma situación. Lo diferente acá es que cuando usted y yo rechazamos al Espíritu Santo de Dios, el que lleva las de perder no es Él, somos nosotros. Pero quiere decir que Él no se ponga triste, sí.
Dice la palabra del Señor en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y la palabra contristar significa entristecer, afligir o causar dolor. Entonces, hay textos de la palabra donde menciona los momentos donde el Espíritu Santo de Dios fue contristado. Y uno de los textos es Isaías 63:10. Dice, pero ellos se rebelaron, el pueblo de Israel, se rebelaron contra Él y entristecieron a su espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entonces, ¿quién pierde cuando el Espíritu Santo se entristece? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que llevar las consecuencias de cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo de Dios y cuando lo entristecemos con nuestras actitudes. Ustedes se acuerdan que yo les conté que había tenido una pelea con el chat GPT porque había dicho que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad y yo le dije, pues no, y ayer le hice otra pregunta y también peleamos otra vez. Ando peleando con la inteligencia artificial porque le pregunté, ¿qué personas en la Biblia le han fallado a Dios? O sea, yo solamente como que pruebo las respuestas. Pedro, porque Jesús le dijo que no lo negara. Jesús le dijo que no lo negara y él lo negó. Y yo, eso está mal. Porque Jesús lo que le afirmó fue que él lo iba a negar. Ah, sí, disculpe. Una más que le gané a GPT. Entonces, el Espíritu Santo de Dios no está en un escalafón en la Trinidad. Nunca se le olvide eso. No es que Él sea la tercera persona de la Trinidad, porque así está ubicado en su corazón. ¿Por qué? Porque es el menos tenido en cuenta, el menos adorado, el menos reconocido, el menos exaltado, al que no se le consulta. Y la palabra del Señor dice muy claramente, Jesús lo dijo de esta manera. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Si me aman, Juan 14:15 al 18, para los que trajeron el celular. Ahora sí funciona la Biblia ahí, porque tiene la pantallita clara. Dice la palabra, Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le conoce. El mundo. ¿A cuántos el Señor ha traído a este lugar esta mañana? Quien le ha hecho partícipe de su salvación. Y si es la primera vez que usted viene a un lugar como este, a una congregación como esta, el Señor lo está llamando. Y dice la palabra del Señor que tú de esa manera puedes conocer al Espíritu Santo de Dios. Pero hay una connotación importante en este texto y dice la palabra del Señor. Dice que el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le conoce. Entonces es un llamado del Señor esta mañana para nosotros a buscarlo y a conocerlo. ¿Qué hace que la relación de pareja sea bien? Que conocemos el uno al otro, ¿cierto? ¿Cuántos llevan más de 20 años de casados? Ya le conocen el genio, ¿cierto? Es que hoy sí. Ya conocen, entonces, en la sabiduría que el Señor da, uno no hace cosas que le produzcan mal genio, ¿cierto? A no ser de que se quiera vengar, y eso está mal. Amén. Y dice la palabra, pero ustedes sí lo conocen, Él afirma, quien es discípulo de Cristo tiene que conocer el Espíritu Santo de Dios. Necesita entender la obra que Él hace, la persona que Él es, lo especial, lo hermoso, lo maravilloso que es Él. Sí o sí, si tú conoces a Jesús, necesitas entender que por consiguiente el Espíritu Santo es alguien a quien tú conoces. Y dice la palabra
porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Entonces tenemos que el Espíritu Santo de Dios, entendiendo que es la persona misma de Dios, Él tiene sentimientos. Y en las enseñanzas que mi esposo hizo algo muy desglosadito para que entendiéramos que el Espíritu Santo de Dios tiene voluntad, que Él tiene emociones, ¿sí? Que Él es una persona real, que Él habla, que Él escucha y que no podemos ignorarlo en nuestra vida. Necesitamos tenerlo en cuenta en todo lo que nosotros hacemos. Y quisiera que viéramos una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida del hombre. ¿Cuántos han leído la historia de Saúl? ¿Alguien más ha leído la historia de Saúl, el rey Saúl, en la época de David? Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel pidió rey. Entonces, como no quisieron aceptar al Señor como el rey de su vida, entonces el Señor le tocó poner hombres. Y dice la palabra que Saúl fue escogido como rey sobre el pueblo de Israel. ¿Y Saúlito empezó bien o no? Empezó bien. Y me parece tremendo porque dice la palabra del Señor que cuando Samuel fue a ungir a Saúl, Samuel le dice: mira, tú vas a ir por un camino y te vas a encontrar con unos sacerdotes. Y dice la palabra, el texto puntual dice: en ese momento, 1 Samuel 10, el versículo 6, dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl que iba a pasar. Y el versículo 10 dice: cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se acercaban. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo que sucedió, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Y causó, ¿qué? Asombro. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando visita la vida de una persona, la transforma. No le hace cambios, como venga, le cambio de este pedacito, no, la transforma. Que la gente lo veía y decía: ve, ese no es el hijo de Cis. Y de aquí cuando Saúl profeta. Porque el Espíritu Santo de Dios viene y transforma tu vida, tus condiciones, y no solo eso, sino que transforma la manera en la que las personas te ven. Absolutamente todo, Él lo cambia. Y entonces, lo triste de la historia, pero hablemos de lo bueno todavía. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? ¿Ganó? ¿Dios le dio victoria sobre sus enemigos? Le dio victoria sobre sus enemigos. Él pudo ver cómo el Espíritu Santo de Dios que estaba en él le dio una gallardía, un valor, una fuerza para pelear en contra de muchas personas, de sus enemigos, y verlos derrotados. Eso hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, en nuestra vida. ¿A cuántos el Espíritu Santo de Dios le ha quitado temores? Cuando tú conociste a Jesús, ¿a cuántos el Señor les quitó adicciones? Cuando tú conociste a Jesús y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en tu vida, el Señor te quitó hábitos y te ayudó. Y te ayudó y te ayuda y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es como el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso la palabra insiste tanto en que nosotros necesitamos cuidar de las personas con las que nos relacionamos y con los que andamos. Porque el que anda entre la miel, algo se le pega. Y una papita podrida me dañó como 8 papas una berraca papa. Las puse a secar cuando mi suegrita que me lleva al mercadito me hace el favor de comprarlo. Lo saqué de la bolsita, lo puse en una canasta,
que para que se secaran porque estaban mojaditas, y cuando las fui a quitar por debajo estaban todas podridas. Una sinvergüenza, papá, me pudrió las otras. Es una influencia impresionante en lo natural. ¿A cuántos alguien le pegó un mal hábito en su vida? Nosotros aprendemos cosas muy malas de las personas. Que uno termina diciendo, no sé, yo soy así, porque mi papá es así, porque mi mamá es así, porque mi tío es así. Y esta mañana yo te quiero invitar a que tú hagas alianza y amistad con el Espíritu Santo de Dios y andes con Él, porque tu vida va a ser transformada. Ahora, hay una realidad. Saúl decidió desobedecer a la voz de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo desechó para que no fuera más rey. ¿Y cuántos de nosotros hemos desobedecido la voz del Señor y tenemos al Espíritu Santo contristado? Contristado porque decidimos en nuestra voluntad hacer lo que Él dice que no debemos hacer. Nosotros tenemos una voluntad, iglesia, una voluntad. Y al final quiero terminar con un testimonio. Si tú haces lo malo es porque tú quieres hacerlo. Nadie te está obligando. Tú tienes una voluntad y necesitas entender que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, cuando tú haces algo que está mal, que está contrario a su voz, a su voluntad, a lo que dice la palabra, Él se pone triste. Él se pone triste. ¿Y qué es de la vida del hombre teniendo a Dios triste al lado si se supone, creo yo, cierto, que es la realidad que nos abraza? Que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro consuelo. Dice la palabra, dice Jesús, yo les voy a enviar a un abogado defensor. Y si usted lo tiene triste de que él va a salir a defenderlo a usted y usted ganó el caso. De ahí vienen los desiertos tan terribles a la vida de uno. Porque uno dice, ay, no. Hay un momento de la vida donde el Señor dice la palabra que al pueblo de Israel empezaron a matarlos. Y cuando los empezaron a matar, ahí sí, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Porque esa es la puerta a la reconciliación, el arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando tú reconoces delante de Él lo que hiciste mal, porque es que nos vamos a equivocar. Hasta el último día de la vida, que estemos aquí en este estuche de músculo, grasita, carnita, como sea que esté su condición física, vamos a fallarle al Señor, le vamos a fallar en algo. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántas cosas tal vez tú no le has hablado al Señor y que hace que tu vida esté estancada y seca? Que no avances. Porque hay cosas que Él te está diciendo que hagas y tú estás haciendo todo lo contrario. Pero aún así, la bondad de Dios sigue llamándote y te sigue inquietando. Y te sigue inquietando. Ahí, hace poquito hablaba con una mujer hermosa que el Señor salvó hace poco. Y ella me decía, ¿y yo cómo hago para escuchar la voz de Dios? Entonces el ejemplo fue muy sencillo. Cuando tú vas a hacer eso que tienes en tu corazón, que está mal, ¿qué sientes por ahí en el fondo? No, pues que sé que está mal. Y esa es la voz de Dios. Esa es la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú vas a hacer algo, Él te advierte. Él te lo habla. El Señor a través de Samuel le dice, los únicos que podían ofrecer los holocaustos, o sea, eso no le correspondía al rey. Él tenía que esperar a Samuel para hacerlo. Y lo que él hizo fue ir a hacerlo, porque le dio miedo de que los soldaditos se le estaban yendo y dijo, ay, no, ya casi la guerra y usted no llegaba cuando dijo, entonces yo tuve que hacer acá el sacrificio para pedirle ayuda al Señor. Y Samuel le dice, locamente has hecho. Porque muchas veces en medio de las circunstancias, de la respuesta de Dios no llega rápido, entonces nosotros tomamos la decisión. Nosotros decidimos qué hacer.
Cuando Dios ya ha dado una directriz. Si el Señor te dice, espera en mí, ¿qué debemos hacer? Esperar. Y no hacer como hizo Saúl locamente, porque invalidó la palabra del Señor, porque desobedeció la voz de Dios. ¿Por qué nos da miedo rendirle todo lo que somos al que tiene el control del universo? Todo lo que nosotros somos le pertenece al Señor. Y Él tiene cuidado de cada cosa. Él jamás va a llegar tarde. El reloj de Dios no funciona así. Y el almanaque menos. Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años como? Un día. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos tomar nosotros? ¿Hacerlo a nuestra manera o simplemente esperar? Porque vamos a perder muchas cosas y le vamos a añadir más y más y más pecado a nuestra vida, más daño, más dolor, más dolor. Y así desobedecemos la voz de Dios. La voz de Dios está ahí en la boca de tu mamá, en la boca de tu papá. No vayas con estas personas, no vayas a este lugar, quédate aquí. No me da paz esa persona. Pero muchachos, ¿dónde están los jóvenes de esta iglesia? Hecho tan lindo. Eso, acá tenemos otro muchacho, es el espíritu joven. Entonces, si su mamá le dice, no vaya, no va. Muchachos, eso, se siente el vigor. Si su papá y su mamá, o la persona que lo cuida por la misericordia de Dios, llámese tío, tía, abuela, abuelo, no tiene paz en su corazón con respecto a algo, escúchelo, por favor. Escúchelo. 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 El Señor, eso está como la anécdota de, no sé si sea real, pero la voy a contar. De la niña rebelde con la mamá que le dice, que ella le dice, bueno, no quería dejarle ir a un paseo, ella estaba furiosa, no, es que yo voy a ir y pues de malas yo me voy, así usted me diga que no. Y se rebeló. Entonces ella, la mamá a la final la bendijo y le dijo, mi amor, que el Señor vaya contigo y te guarde. Y ella le dice, pues si cabe en el carro, pues que se meta en la cajuela. Y en el accidente la cajuela fue lo único que se quedó. Bueno, fue lo único que sobrevivió, los huevos que iban en la cajuela. Necesitas entender que la voz del Espíritu Santo de Dios jamás cesa. Y si hay un momento donde la voz del Espíritu Santo de Dios cesa, es por nuestra rebeldía. Es porque nosotros somos obstinados. Es porque Él ya lo ha dicho todo y lo que tú necesitas hacer es empezar a obedecer la voz. Hace poquito hablaba con mi hermana, entonces yo les conté de la crisis que había tenido, ya estoy bien. Del silencio del Señor, de sentir que Dios no nos escucha y uno dice, ay, ¿en qué la habré embarrado, Señor? Entonces, hablando con mi hermana, ella me dice, de pronto el Señor le ha dicho a usted que haga algo y usted no lo ha hecho. Y pues ya se me acabó la crisis. Uno tiene que sacar la gentita y decir, ay Señor, tú me has pedido esto, tú me has dicho que haga esto, tú me has hablado de cambiar este hábito que es dañino y que impide que yo pueda relacionarme de una mejor manera contigo. Y ahí sí entonces el Señor empieza a decir, ay mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero si no hacemos lo primero que dije, ¿por qué queremos pedirle más? Si con lo que nos habló no somos capaces. Entonces el Señor dice, no estés solo con tu crush. Ese es el término que usan los chicos hoy en día para referirse al tinieblo o tiniebla. Y la voz del Espíritu Santo en forma de mamá le dice, no vayas solo, no vaya a esa casa, la niña está sola. No se vea con la niña. ¿Y qué pasa? Se va.
Abuelos a los 10 meses, 9 meses. Parece chiste, pero es una tragedia. Que gloria a Dios, lo que sucede es que la misericordia del Señor permite que uno pueda avanzar, porque hay arrepentimiento, pero el Señor quiere evitar cosas que no tienen que suceder en un tiempo que no es. Y tenemos ejemplos de la vida, como la vida de Sansón, que el Señor desde el vientre le dijo: usted va a ser nazareno, usted no se va a cortar el cabello, usted va a obedecer mis instrucciones y no se va a enredar con las filisteas incircuncisas. ¿Y qué hizo Sansón? Se enredó con las filisteas incircuncisas y le cortó la trencita, y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo lo dejó. ¡Qué terrible vivir una vida sin Él! Te imposibilita a cumplir el propósito con el cual Él te llamó. Y dice la palabra del Señor que de igual manera Jonás se resistió a la voz de Dios cuando le dice: vaya y predique a Nínive. Y él se pone bravo porque dice: pero ¿para qué voy a ir por allá si a la final usted es bueno y no los va a destruir? Y se llena de mocos. No nos corresponde cuestionar, nos corresponde obedecer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Si usted no sabe qué hacer, haga eso, obedezca, para que no termine en la barriga de un pez. En esa época no sería así para nosotros. Y los pescaditos de Jason son muy chiquitos. Amados, el Señor va y le dice a Caín: el pecado viene y le toca, no le abra la puerta. ¿Y él qué hace? Le abre y va y mata a su hermano. Pero él sí advierte. Pero para que eso suceda, necesitamos tener una relación íntima con Él, constante, y obedecerle. Dígame si una relación de pareja no se fractura por los desacuerdos. ¿Se acaba? Se acaba. Dice la palabra: podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. De ninguna manera, de ninguna manera. Eso hace roto y por ahí se le filtró a usted su matrimonio o las relaciones con sus amigos. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está contristado, usted se empieza a sentir seco. Y aquí hay unos síntomas importantes. Y si usted de pronto se relaciona con alguno de ellos, hoy es el día para que usted pueda hablar y clamar al Señor porque eso sea transformado en su vida. Y uno de los síntomas es que cuando tú haces algo malo no te duele ni te importa. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios está contristada, tú empiezas a hacer cosas malas que están mal y no te importa, no te duele. Hay unas que las hacemos inconscientes, pero una vez que el que hace consciente de que eso está mal, de ahí para allá eres responsable. Es como a los niños: uno a la primera vez uno no le da la disciplina que corresponde a su hijo por la primera, que fue y rayó todas las paredes. Uno lo que hace es con amor enseñarle, le trae la toallita, la esponjita, le dice: esto no se hace, me lava toda la pared, bien juicioso. Y se empieza a enseñar. Pero si vuelve y lo hace porque ya lo haces con obstinación, ya ahí la disciplina es diferente. Es diferente. Y otra cosa que sucede es que hay una insensibilidad espiritual. Nos volvemos insensibles a la adoración, nos volvemos insensibles a la palabra, nos volvemos insensibles al dolor del otro. Eso nos hace personas frías espiritualmente. Porque, iglesia, eso no se trata tampoco de: es que yo siento. No. Eso tiene que ver que cuando hay una frialdad espiritual es porque la pasión se apaga. Es porque, ¿qué sucede? Hay una disminución de la pasión, del amor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos al Señor y creemos que ya con Él todo, ya lo entendimos todo, ya somos los más
inteligentes, sabios y entendidos. Ya no necesitamos aprender más nada. Entonces la actitud frente a la palabra es esa. Yo ya lo sé. Ay, van a hablar otra vez del Espíritu Santo. Ay, van a hablar otra vez de dar. Ay, van a hablar otra vez de evangelizar. Ay, van a hablar otra vez del perdón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Su palabra no pasará. Y así como Sansón, tú vas a experimentar una pérdida de poder. A él se le fue la fuerza. Se le fue. Entonces, frente a eso que tú estás luchando, tú dices, no puedo, no puedo, no hay poder, no hay poder. Porque es que el poder no proviene de tu fuerza física, ni de tu intelecto. Proviene del Espíritu Santo de Dios, que es el que provee la fuerza, que es el que provee la disciplina, que es el que provee el entendimiento. Y dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿En dónde está el Espíritu de Dios? No se trata de un lugar. Tú eres el lugar donde Él reside. Y si Él está, hay libertad, tiene que haber libertad. Porque esa es una de las obras que hace en medio de nuestra vida. Él nos transforma, nos capacita. Si no sabemos, Él nos da. Yo les he contado lo que le pasaba a mi tío Dagoberto. Él tenía que estudiar a distancia y él no tenía una biblioteca digital, no tenía celular, no tenía internet. Y él le decía, Espíritu Santo de Dios, tú sabes todas las cosas. Tú lo sabes. Tú estuviste en la época, tú estuviste con esas personas, tú lo conoces todo. Yo no tengo dónde ir a mirar ni a dónde preguntar. Pero tú eres la fuente. Tú eres lo que yo necesito. Y el Espíritu Santo le dictaba todas las respuestas y siempre sacaba las mejores notas. No se aterre. Eso es lo natural de una persona que vive en el Espíritu, que ve cosas poderosas. ¿Cómo me pueden explicar ustedes que haya una sonrisa en la mujer, en la mujer que está aquí, Linita, que ella se sonríe y adora al Señor con todo su corazón y tiene una masa en su seno? Porque en ella está el Espíritu Santo de Dios que le dice, yo estoy contigo, no temas. Yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Que no ha llorado? Hemos llorado. Pero no son lágrimas de contienda, sino que también el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra, que Él es nuestro consolador y nos va a consolar. ¿Por qué? Porque estamos contentos. Es porque hay tristeza en nuestro corazón y hay momentos difíciles. Y Él te levanta para que sigas la carrera. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 3, dice así: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Se enojó el Señor. Pero muchas veces decimos, no, es que Dios no se puede enojar porque es que Él es bueno. Por eso se enoja, porque es bueno. Porque es la manera en la que nosotros vamos a aprender disciplina. Y hoy la voz del Espíritu Santo de Dios está en su palabra diciendo, si tú escuchas ¿cuándo? Hoy, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. ¿Qué tienes que resolver? ¿Qué estás haciendo detrás en tu intimidad, donde nadie te ve? Donde nadie te ve. ¿Dónde te estás escondiendo? Que nadie está. Aprueba el Espíritu de Dios. ¿Eso qué haces? Eso es evidente en cómo tú estás. Eso se refleja. Porque por más que uno quiera aparentar algo,
delante de Él nosotros estamos totalmente desnudos y expuestos. Dice la palabra del Señor: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Hoy es ese día. ¿Qué necesitas ordenar en tu corazón con Él? Tal vez hemos ignorado mucho su presencia. Tal vez hemos tomado decisiones solitos, sin contar con Él. Y para terminar, quisiera leerles una historia de un hombre que se llama Rhys Howells. Él a los 22 años tuvo un encuentro con Jesús. Y Howells estuvo en Estados Unidos buscando oportunidades de trabajo y luego volvió a Gales. Él es de Gales. Y en ese momento, cuando él llega a Gales, había un avivamiento y el Espíritu Santo empezó a hacer cosas poderosas. Y en una de esas predicaciones, ese avivamiento fue dirigido por Evan Roberts. Y resulta que él escuchó una predicación que decía lo siguiente: el Espíritu Santo no es una mera influencia que visita las reuniones, sino que es una persona real, que posee inteligencia, amor, voluntad propia y que desea vivir en templos humanos. Ese día Rhys decidió rendir su vida y entregar su vida en total rendición al Espíritu Santo de Dios. Y mientras él estaba orando, él pudo escuchar esto. Esto le dijo el Espíritu Santo de Dios: soy una persona, soy Dios, y vengo a pedirte que me des tu cuerpo para poder trabajar por medio de él. Necesito un cuerpo que sea mi templo, pero debes pertenecerme sin reservas, porque dos personas con diferentes voluntades nunca pueden habitar en el mismo cuerpo. ¿Me entregarás el tuyo? Pero si entro, lo hago como Dios y debe salir. No me mezclaré con tu yo. Hoy, si tú estás escuchando, porque tal vez en muchos la mente no esté en este lugar, pero si tú estás escuchando esto hoy, el Espíritu Santo de Dios sigue hablando. Y dice la palabra, porque eso está en la palabra, lo que él escuchó no está desligado de la palabra, para que usted no diga: no, pero es que es una palabra que él le dio a él. Listo, esta es la palabra que el Señor te habla a ti hoy, que está en la Escritura, que está plasmado en la Biblia. Y dice la palabra del Señor, Romanos 12:1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, y Él necesita tu cuerpo. Y la exhortación de Pablo aquí es: entreguen su cuerpo, entréguenle su cuerpo al Señor. Y no solo eso, 1 Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios en su cuerpo. Lo dice la palabra del Señor. Y esa es la voz del Espíritu hoy. Esa es la voz del Espíritu hoy. Colosenses 3:3 dice: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Rhys escuchó esa oración, él no le pudo responder a Dios ahí mismo. Tal vez tú no tengas esa respuesta hoy para él, pero yo te pregunto: ¿tú estás dispuesto a entregarle
totalmente tu vida al control del Espíritu Santo de Dios? ¿Tú estás totalmente dispuesto a rendir tu voluntad al Espíritu Santo de Dios? Porque Él dice, es verdad, Él no va a competir con tu voluntad, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él no tiene que competir. La palabra del Señor dice, yo a otro no le voy a dar mi gloria. La gloria solo es de Él. Y Él necesita tu cuerpo para poder habitar en Él, manifestarse en esta tierra en donde Él te puso. Porque no solamente el Espíritu Santo de Dios está en la vida de una persona para pararse en un púlpito a predicar. No solamente para eso. Es para que tú seas un buen hijo, para que tú seas un buen esposo, una buena esposa. Para que tú seas excelente mamá, excelente papá, un empleado excepcional, un jefe increíble. Para toda tu vida tú necesitas al Espíritu Santo de Dios, no solamente para ciertos momentos, o para tomar de Él, para que te ayude, no sé, para que se den las cosas, porque necesitas cumplir tus sueños. Y solamente las personas que han entendido esta palabra, yo le pido que se pongan pie. Si usted en su corazón tiene la determinación, a partir de hoy, en algún momento de esta semana, de un mes, no sé cuánto tenga que pasar, decirle, yo te acepto la invitación, y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a que tu Espíritu Santo controles mi vida. Yo quiero que tú controles mi vida. Habla con el Señor. Habla con Él. La palabra dice, si tú oyes hoy la voz, si tú escuchaste, porque en medio de este lugar hay propósitos de Dios que tú consideras que están muertos porque le has fallado al Señor, y consideras que tu vida llegó hasta un punto donde ya no vas a poder hacer más nada. Pero hoy yo con toda certeza, confiando en lo que dice la palabra del Señor, tú te puedes acercar ante el trono de la gracia y vas a alcanzar misericordia, socorro oportuno para tu vida. Porque lo que Dios te ha dado y el llamamiento con el que Él te ha llamado está vigente para ti. Y Él hoy te habla para que salgas de ese lugar a donde te has metido, para que salgas de ese lugar a donde tú has decidido ir. No te envió Él allá. Como Elías cuando se metió en la cueva, el Señor le dice, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué haces ahí? Te metiste en la amargura, te metiste en el dolor, te metiste en la frustración, te metiste en otro lugar, pero ese no es tu lugar. Tú eres una habitación, iglesia, donde el Espíritu Santo de Dios quiere hacer morada para caminar contigo, para enseñarte los secretos escondidos que no han sido revelados a tu corazón, para sanarte, para transformarte, para darte vida, para darte esperanza, para que entiendas que tú no puedes y no podrás jamás, jamás, solo, sola, que tienes un compañero que te va a instruir, que te va a enseñar, que te va a guiar, que jamás te va a dejar, porque la promesa de Jesús fue esa. Él vendrá y voy a estar con ustedes para siempre, para siempre. Espíritu Santo de Dios, es tu voz, Señor, es tu voz en esta mañana. Una voz a la que nosotros queremos, Señor, atender. Tal vez, Señor, en este lugar hay tantas personas que dicen, yo quiero, pero no puedo. Y yo quisiera que tú escucharas algo. Hay cosas que Él te pide hoy.
Hay cosas que Él te entrega. Cuando el Espíritu Santo entra, lo hace para permanecer para siempre. Él te pide cosas que tú le puedes entregar, porque tú eres el amo y Señor de esas cosas. Porque son cosas que tú le puedes dar, como tu ego, tu voluntad, y otras cosas que simplemente no vas a poder sin Él, y que las vas a lograr porque Él te va a ayudar. Porque Él te va a capacitar, porque Él te va a sustentar, porque Él te va a guiar hacia el camino de la libertad. Pero lo que Él te está pidiendo hoy, entrégaselo. Dice la palabra del Señor que mientras nosotros tengamos ese hoy, debemos advertirnos unos a otros todos los días, para que tú no seas engañado por el pecado y no se endurezca tu corazón contra el Señor. Y que podamos ser hallados fieles delante de Dios cuando Él venga. Lo que Él te pide, tú puedes entregárselo, porque tú has estado buscando tu vida, y la buscas y la buscas y la buscas, y no hay nada que sacie y llene tu alma. Porque lo que tienes que hacer es perderla, es bajar los brazos y decir: yo quiero, ven y controla mi vida, Espíritu Santo. Quiero que controles mis decisiones, quiero que controles lo que yo pienso, lo que yo hago. Y hoy, Señor, estamos delante de ti para pedirte que nos ayudes a decidir por ti. Porque muchas veces nosotros no somos capaces, Señor, y te ignoramos tanto, y perdónanos por esto. Pero debes saber que llegamos al mismo punto, y es porque tú nos traes de vuelta, Señor, a ti. Tú nos llamas a ti, tú nos llamas a ti, tú nos llamas a ti, Señor. Despierta, Señor, el corazón de tu iglesia, sus oídos, sus ojos para ver, oh Dios, para entender el hoy que están viviendo. Porque tal vez, Señor, no haya más oportunidad, pero hoy nosotros queremos aprovechar este momento para decirte a ti: ayúdanos, Señor, y no ser ligeros en tomar una decisión, porque tú lo tomas en serio. Pero decirte que queremos, Señor, hacerlo, que queremos rendir nuestra vida, Señor, a ti, para que tú seas Señor, y para que nosotros dejemos de ser los amos y señores de nuestro propio corazón y de nuestra vida y de nuestro entorno. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.